Bienvenidos a esta sección Cara a Cara con la Verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y hoy nos acompaña el pastor Ariel Ramírez. Pastor, ¿qué es la homosexualidad según la Biblia? Según la palabra de Dios, la homosexualidad, estamos hablando de la tendencia o el comportamiento en que una persona del mismo sexo está atraída por otra persona de su mismo sexo. Estamos hablando de un hombre atraído por un hombre, una mujer atraída por una mujer. Y aparte de eso, luego aparecen hasta en la Biblia tendencias, aberraciones de este tema, lo cual la Biblia condena el homosexualismo como un pecado, como cualquier otro pecado. ¿Por qué se promueve la homosexualidad en nuestra sociedad? Fíjate que es una tendencia, nuevamente como dije, no es algo nuevo. A veces nosotros estamos pensando que esto es algo de este siglo que se ha comenzado o al final del siglo XX y no es así. La Biblia en el libro de Génesis habla del pueblo de Sodoma y Gomorra y habla de una tendencia que había ahí, una vertiente homosexual que había. La Biblia en el libro de Levítico condena a aquel que se juntare con una persona de su mismo sexo, sería abominación delante de Dios y aún estaría de perder la vida. O sea que esto no es una tendencia nueva. Nuestra sociedad gira en torno a un ciclo de vida. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo la carta de los Romanos, está diciendo en ese primer capítulo claramente que la ira de Dios se manifestó por este tipo de tendencia. Y Dios, dice la Escritura, si yo te puedo leer un versículo, dice, por esto los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos entre hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Si yo voy a cuando es escrito el libro a la carta de Romanos, te darás cuenta que estamos hablando de los años 60, los años 70 después de Cristo. O sea que ya hay una tendencia, la sociedad está en un ciclo de vida, que continuamente las mismas cosas van pasando, obvio, de manera progresiva y de manera con todas las ventajas tecnológicas. Pero es algo que está en la vida del ser humano, lamentablemente. ¿Qué significa el arco iris en la Biblia? El arco iris es tremendo porque lo primero que tenemos que hacer la distinción es que el arco iris de estos grupos no es el mismo arco iris que menciona la Biblia. Los colores del arco iris de la Biblia son completamente, como dije, diferentes. Y el significado también. Porque el significado del arco iris en la Biblia es que Dios prometió a su pueblo, al mundo, que no destruiría más la humanidad a través de un diluvio o una inundación completa del globo terráqueo, para que entendamos eso. Entonces, es completamente, cada vez que vemos un arcoíris salir, que estamos recordando la promesa de Dios. Mientras que el que presentan estos grupos no representa la promesa de Dios de ninguna manera. ¿Cuál es el reto de la iglesia en este tema? El reto de la iglesia en el tema de la homosexualidad, tenemos que verlo como hemos hablado en ocasiones y hemos hablado de este tema, es que la iglesia tiene que comprender que el homosexualismo es un pecado como cualquier otro pecado. Es un pecado como el robar, es un pecado como el adulterio, es un pecado como la mentira, es un pecado como la fornicación, es un pecado como blasfemar el nombre de Dios, es pecado. Tengo que decir que lamentablemente nos hemos ido al exageramiento, tanto los grupos como nosotros, de verlo de la manera que Dios lo ve. Dios es un Dios misericordioso, por lo cual ve este pecado no en la magnitud que la gente lo quiere ver,
Y el reto de la iglesia es poder ver este pecado como cualquier otro pecado y tratar de buscar a estas personas que practican tal pecado conforme a la misericordia de Dios, conforme a la gracia del Señor del cielo, conforme al perdón que otorga Dios para todo ser humano. Dios quiere, de acuerdo a lo que dice su palabra, que todo hombre proceda al arrepentimiento. Y no podemos hacer un estereotipo de que a este sí o a aquel no. Todo el mundo necesita la salvación. Y cuando vemos una persona así, debemos mostrar que el amor de Dios a su persona, no el amor de Dios a su práctica pecaminosa, pero sí a la persona. Ver conforme a lo que Dios enseña en su palabra, que quiere que ese hombre se arrepienta de su pecado y venga a Cristo. Yo creo que ese es el mayor reto, no como lamentablemente digo que hay ocasiones que nos hemos ido al fanatismo, al extremo y no hemos visto que es una persona, es un pecador que necesita de Cristo Jesús como Salvador de su vida. Y para mí yo creo que ese es el mayor reto que la iglesia tiene que enfrentar en este tiempo con este tipo de pecado. ¿Qué le diría a una persona que está a punto de realizarse una operación de cambio de sexo? Esto es una tendencia nuevamente que ha crecido grandemente en Europa y lamentablemente en los Estados Unidos. A veces decimos mucho que si en Estados Unidos se estornuda, en nuestra isla tenemos ya una pulmonía, porque es una tendencia que va creciendo. Y hay miles de jovencitos y de niños que han sido reeducados en este tema y que han pensado o que ya se han cambiado su sexo, lamentablemente. Las personas que promueven esto no entienden y no quieren llegar al punto de pensar que la Biblia y la ciencia van de la mano en este tema. ¿Qué yo puedo decirle a una persona que quiere o está pensando a cambiarse el sexo? Le diría, no lo hagas. ¿Por qué le diría no lo hagas? Primero porque las estadísticas nos hablan de mucha gente, de muchas personas queriendo cambiar el sexo, pero las estadísticas solamente llegan hasta ahí. Las estadísticas no están diciendo cuántos de aquellos que se cambiaron de sexo están arrepentidos y que ya no pueden dar vuelta atrás. Y es penoso eso. Y antes de seguir con la presión de querer hacer un cambio y de no estar agradecidos a Dios, yo sé que la persona no escogió ser hombre o ser mujer, Dios lo permitió de esa manera, pero debe estar claro y convencido que el Dios de amor le ama como es y que es el único que puede cambiar, no cambiar su sexo, pero cambiar su manera de pensar, cambiar su eternidad, cambiar no solamente su manera de pensar y su eternidad, sino su manera de comportarse en esta tierra. Y le diría, antes de arrepentirte, cuando ya no hay oportunidad, piénsalo, busca ayuda. No ayuda que te lleve a hacer el cambio, sino de ayuda que te lleve a comprender tu realidad y ayudarte a que puedas salir adelante.